Vamos a continuar con otro tipo de poliedros que son las pirámides. Una pirámide, como tenemos en el dibujo, es un poliedro que está formado por un polígono cualquiera, que se llama base, y después caras laterales, que son triángulos, que concurren en un punto llamado vértice. La altura de una pirámide es la distancia que hay desde el vértice a la base, y si la pirámide es una pirámide recta, los triángulos que forman las caras laterales son triángulos isósceles. Nosotros solamente vamos a trabajar con pirámides que sean rectas. Otro elemento que nosotros tenemos en las pirámides es el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide es la altura de la cara lateral, ¿de acuerdo? La altura de la cara lateral. Además, si el polígono que tengo como base, este aquí, es un polígono regular, la pirámide se llama pirámide regular. Entonces, cuando el polígono que tengo abajo de base, polígono regular, ¿vale? Se llama pirámide regular. Bien, ¿qué cosas son las que nosotros podemos calcular en una pirámide? Pues nosotros podemos calcular en una pirámide el área de la pirámide, el área total, que sería el área de la base más el área lateral. El área de la base, pues no deja de ser, ¿vale? El área del polígono que tengamos como base. Dependiendo del polígono que tengamos, pues esa será la base. Ese será el área de la base. Y el área lateral, pues si nosotros desarrollamos, vamos a hacer el desarrollo plano, por ejemplo, de este de aquí, nosotros tendríamos un pentágono, que es lo que tenemos, y ahora tenemos una cara, 2, 3, 4 y 5. Bien, pues el área lateral, otro color, si este es el apotema, si esta es la apotema de la pirámide, que es la altura de este triángulo, el área lateral es esta base por esta altura, a esta base por esta altura, que es la misma, es decir, que si nosotros tenemos un polígono, o sea, tenemos abajo de base un polígono que no sea regular, ¿vale? Lo más cómodo es decir que esto es, perdón, área de la base no, aquí, área lateral será perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2, el área lateral. Por lo tanto, el área total será el área de la base más el área esta que hemos dicho que era perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. Además, podemos calcular el volumen. El volumen de una pirámide es 1 partido de 3 por el área de la base por la altura de la pirámide. Bien, fijaros en esta pirámide que nosotros tenemos aquí. Cuando vayamos a hacer ejercicios de pirámide, lo que nos, normalmente o nos van a dar la altura de la pirámide o nos van a dar la apotema de la pirámide. No es normal que nos den las dos cosas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular si me dan una, la otra? Pues entonces, fijaros, nosotros tenemos aquí, este lo hemos pintado de base cuadrada. ¿Vale? Vamos a trabajar principalmente con polígonos, o sea, con polígonos que sean regulares de base, es decir, vamos a trabajar con pirámides regulares. Entonces, cuando tengo una pirámide regular, nosotros vemos que el triángulo formado por la altura de la pirámide, este trocito que ahora veremos que es, y la apotema de la pirámide, es un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo
en el que tenemos la apotema de la pirámide, la altura de la pirámide y este trocito. Bueno, pues en este caso, este trozo, cuando tengo un cuadrado, cuando tengo un cuadrado, este trozo es la mitad del lado. Entonces, si tengo un cuadrado que es un polígono regular, es la mitad del lado. Si tuviese un pentágono, un hexágono, punto suspensivo, ¿vale? Vamos a pintar, por ejemplo, el hexágono. Este trocito de aquí sería el apotema, lo voy a poner así, de la base de mi polígono, que esté haciendo como base. Y, importante, si tengo un triángulo rectángulo, o sea, si tengo, perdón, un triángulo equilátero, si lo que tengo es un triángulo equilátero, ¿vale? Suponemos que esto es un triángulo equilátero, este es el centro del triángulo, el trocito este de aquí sería este. Y esto, si esta es la altura, vamos a pintarlo mejor, que se vea mejor. Vamos a intentar pintar un triángulo lo más equilátero posible, ¿vale? Esta es la altura, esta es la altura de mi triángulo equilátero, la cual se puede calcular. Y sería esta distancia que he pintado de rojo, y en un triángulo equilátero esta distancia, que la vamos a llamar, que sería como el apotema de la base, que es el apotema del triángulo equilátero, ¿vale? Ese trocito, eso es 1/3 de la altura, lo vamos a poner así, del triángulo. Esto se cumple por las propiedades de los puntos notables del triángulo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que sepamos que es 1/3, ¿vale? Lo importante es que sepamos que si tengo un triángulo equilátero, que es un triángulo regular, que es un polígono regular, el trocito que yo tengo que utilizar para calcular el apotema o la altura, lo que me falte, es 1/3 de la altura del triángulo de la base. Si es un cuadrado, es la mitad del lado, y si es un polígono regular de más lados de 4, es decir, un pentágono, un hexágono y demás, es el apotema de la base. Bien, con esto, pues vamos a empezar a hacer ejercicios. El primero me dice una pirámide cuadrangular regular, es decir, su base es un cuadrado, tiene 4 centímetros de altura y 6 centímetros del lado de la base. Calcula su área total y su volumen. Pues venga, vamos a empezar. Lo primero de todo vamos a hacer un esbozo de cómo sería mi pirámide. Mi pirámide sería así. Sabemos que la altura es 4 centímetros y el lado de la base son 6 centímetros. ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos saber el apotema de la pirámide. Y el apotema de la pirámide, si esta es la altura que mide 4 centímetros, la mitad del lado, como hemos dicho antes, 3 centímetros, y aquí el apotema de la pirámide se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tendríamos que apotema cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que eso sale 16 más 9, que es 25. Por lo tanto, el apotema de la pirámide vale 5 centímetros. Una vez que ya tengo calculado el apotema, pues vamos a calcular el área. Entonces, el área total será el área de la base más el área lateral. El área de la base, pues,
6 al cuadrado porque es un cuadrado, más el área lateral, hemos dicho que era perímetro de la base, y el perímetro de la base es 6 por 4 lados, 24, 24 por el apotema de la pirámide, que sería 5, perímetro de la... Ya está, pues ya está, ya no hay que poner nada más. Partido de 2. Entonces esto sería 36 más 60, esos son 96 centímetros cuadrados. Y ahora el volumen. Vamos al volumen, y en el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, esto sería partido de 3. El área de la base hemos dicho que es 36 por la altura, que es 4, partido de 3. Y eso sale 48 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ya tengo calculado el área y tengo calculado el área total de mi pirámide y el volumen de mi pirámide.